poder distinguir cosas muy, muy pequeñas. Por ejemplo, nosotros vemos una hoja, pero no vemos la estructura de la hoja como tal, no vemos el xilema, bueno, hablando más con el nombre de las estructuras de las hojas, no vemos el floema, no vemos los cloroplastos, no vemos las vacuolas, simplemente vemos que es una hoja. Entonces, para esto se empezó a utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Los diferentes tipos de microscopio, como un microscopio sencillo, que era una lente montada, o como una lupa, y un microscopio compuesto, que había una combinación de varios lentes para poder hacer diferentes acercamientos a estos organismos, ¿sí? Dentro de la historia, por ejemplo, en 1600 se hizo el primer avance técnico, que fue un sistema de 2 lentes a 3 lentes. Después se descubrieron insectos y los corpúsculos que daban color a la sangre. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas células que le dan el color a la sangre? Los eritrocitos, ¿no? Y después se descubrieron los diferentes granos de polen de diferentes plantas y después se describen venas y arterias, ¿no? Esto va funcionando o va siendo como un descubrimiento a lo largo del tiempo de qué es lo que nosotros podemos visualizar. Después, bueno, ya se hizo como el primer libro de micrografía en el 65 por Robert Hooke, y Anton Leeuwenhoek pulió diferentes fragmentos de cristal y logró aumentar el objetivo hasta 270 veces. Logró una mejor descripción de los componentes sanguíneos y descubrió también los microorganismos de las células de las charcas estancadas, que son los protozoarios, ¿no? Estos protozoarios que viven de manera libre en diferentes estanques de agua o en agua estancada, y los pudo observar ya con este microscopio que estuvo puliendo diferentes lentes. Los microscopios, ¿sí? No, pensé que tenía una duda, como que escuché que alguien iba a hablar. Los microscopios de esta época tenían múltiples defectos, los objetivos eran muy pequeños y se veían rodeados con anillos de color. Y después, posteriormente, bueno, se empezaron como a perfeccionar estos lentes, ¿sí? En 1820 se diseñó un microscopio acromático con un solo lente y el microscopio óptico, que es el pilar principal del conocimiento de lo invisible, porque realmente estamos aumentando la mayor parte de veces posible. Ahorita lo vamos a ver. Nosotros tenemos lentes hasta de 100x. Eso quiere decir que podemos aumentar 100 veces lo que vemos a través del microscopio, y entonces vemos de manera muy clara la estructura de cada una de las células que nosotros pongamos ahí, sean vegetales o sean animales, ¿sí? Después, en 1930, el microscopio electrónico, se hizo el descubrimiento del mundo submicroscópico, aumentado 1000 veces en la magnificación. Después se hizo el microscopio electrónico de transmisión y este microscopio electrónico también de barrido. Y bueno, actualmente nosotros tenemos diferentes tipos de microscopio, hasta de fluorescencia. Tenemos desde el electrónico hasta el de fluorescencia, que se puede realizar estudios de coloración o de interacción, y microscopios de superresolución. Aquí, nosotros que vemos aquí es un microscopio confocal que nosotros utilizamos en la vida cotidiana. Nosotros ponemos una muestra y la podemos visualizar ya sea dentro de los binoculares que tiene este microscopio, o podemos realizarlo con algún aditamento y poder visualizar las imágenes que están aquí en una computadora. Dentro del microscopio de fluorescencia podemos ver cómo florece, o podemos poner diferentes marcadores específicos. Por ejemplo, si yo tengo un cultivo celular y quiero ver una proteína, cual sea, no sé, actina, que todas las células tienen actina porque es parte de la estructura de la célula, yo puedo marcar esa proteína con un fluorocromo fluorescente y la puedo poner aquí en el microscopio de fluorescencia
fluorescencia y me va a emitir la señal de ese color que puse. Por ejemplo, si en esta imagen yo puse actina de color verde, todos los puntitos verdes que se ven es la proteína de actina que hay en ese cultivo o en esa muestra, vaya. Si yo la quiero contrastar, ¿cuánta actina hay contra cuánto otra proteína común que sería un factor de crecimiento, que también la mayoría de las células las tienen, los factores de crecimiento, y el factor de crecimiento lo pongo en color rojo? Entonces, en esta muestra que nosotros vemos aquí, la actina sería la verde y el factor de crecimiento sería el rojo. Entonces, este microscopio de fluorescencia me sirve para identificar de manera fluorescente qué tanto tengo de una proteína con respecto a otra, o cómo se está comportando, por ejemplo, si yo pongo un tratamiento que me está dañando mi célula con respecto a uno que no lo tiene, que esté dañando. Por ejemplo, este reto se trata de factores externos que pueden alterar la célula como tal. Si alguno de esos factores, les voy a dar uno al azar de los que tenemos, el plomo. Si yo pongo una exposición a una célula con plomo y veo la cantidad de actina que ha sido dañada por el plomo con respecto a una célula que no tiene plomo, veo la cantidad de actina, yo puedo ahí inferir que a lo mejor el plomo sí está dañando mi proteína. ¿Y cómo lo puedo visualizar? Pues por medio de este microscopio de fluorescencia, ¿sí? Los microscopios electrónicos tenemos la capacidad de poder observar, y ahorita vamos a ver diferentes imágenes, desde una hoja, desde un tallo de una hoja. Generalmente les pedía apio para las prácticas, para poder visualizar como todas las vacuolas que tiene el apio, o un tallo de alguna hoja de ahí del campus. Cortábamos una hoja y hacíamos un corte microscópico para poderlo poner en el portaobjetos y poderlo visualizar. O las bacterias, ¿no? También las formas de las bacterias en los microscopios electrónicos, si son cocos, si son bacilos, si están conformados en colonias, como en espiroquetas, o si son aislados. Para eso nos sirve estos microscopios, para poder visualizar las bacterias también, si tienen flagelos, si no tienen flagelo, cómo es su movilidad. Las amibas, por ejemplo, las amibas son muy interesantes, y los protozoarios, porque aunque estés en el microscopio están vivos, ¿no? Tienes ahí una gotita de un agua encharcada que viste, y pues los tienes que seguir tal cual, porque se empiezan a mover y se te pierde el objetivo como tal. Entonces ahí tenemos que estar buscando en el microscopio. Dentro de lo que podemos nosotros observar de manera con un microscopio sería después de los átomos. Después de los átomos tenemos las diferentes partículas o moléculas pequeñas, que en los módulos teóricos les haré una pequeña introducción de esto. Tenemos moléculas pequeñas, tenemos lípidos, proteínas, virus, que nosotros podemos observar con un microscopio electrónico, bacterias y células eucariotas. Con un microscopio óptico a más resolución podemos, menos poder de resolución, porque no podemos observar moléculas tan pequeñas como una molécula. Podemos observar mitocondrias, bacterias y células eucariotas. Y bueno, a simple vista podemos observar los huevos de una gallina, una mosca, un ser humano, algunas células nerviosas, pero por ejemplo para una neurona sí necesitamos tener un microscopio óptico para poder visualizarla. Cuando realizamos cultivos celulares de neurona, generalmente los teñimos con algo para poder visualizarlo, y para poder visualizar, por ejemplo, los axones de nuestra neurona, las dendritas de nuestra neurona, cada una de las conexiones que está haciendo con otra neurona, y entonces las podemos visualizar con un microscopio óptico. ¿Okay? Un humano, aquí son células en general, células musculares, células humanas, ¿sí? Yo puedo ver aquí, por ejemplo, un cúmulo de células en mi piel que son células dérmicas. No puedo identificar cada una de ellas, pero a simple vista yo puedo ver una capa, una monocapa de células dérmicas, ¿sí?
igual funciona con el hepatocito. Si me sacas un hígado, yo veo hepatocitos porque estoy viendo la estructura del órgano como tal. Podemos visualizar humanos de manera a gran escala, ¿no? Y aquí tenemos desde los milímetros hasta los metros y centímetros que podemos observar con cada uno de estos microscopios, el electrónico, el óptico y a simple vista como tal. Dentro del microscopio es una de las herramientas básicas de estudio de la biología y por medio de un conjunto de lentes, el microscopio aumenta el tamaño del objetivo de estudio, que es lo que estamos viendo desde que hacían, desde la historia, con un espejo o con una esfera llena de agua para poder aumentar la visibilidad de algo que nosotros quisiéramos observar. Y tiene dos principios son importantes para el uso del microscopio, que una es la magnificación, que es la captación, la capacidad para aumentar el tamaño de la imagen, y la resolución, la capacidad de producir una imagen nítida, bien definida. Cuando nosotros magnificamos, podemos aumentar el tamaño de algo, ¿no? Nosotros damos un zoom a una imagen, pero tal vez no tenemos buena resolución porque está muy pixeleada si lo traslapamos como a la informática, ¿no? Nosotros podemos ver una imagen de una célula, pero para poderla, si la buscamos en Google, por ejemplo, pero tal vez cuando la magnifiquemos no vemos una resolución muy buena. Tenemos que tener una resolución en el microscopio que sea magnificada y que vaya a tener una resolución muy buena para que realmente sea efectiva la imagen del microscopio. Dentro del microscopio óptico se conoce también como microscopio de luz o de campo claro. Puede ser mono o binocular. Este sería binocular. Y con este microscopio se puede amplificar una imagen o un objeto a través de un sistema de lentes y fuentes de iluminación. Al manipular el paso del rayo de luz entre los lentes y el objetivo se logra amplificar. Cuando nosotros tenemos aquí el condensador, que es realmente la luz que va a emitir el microscopio, nosotros aquí ponemos en la platina, ponemos la muestra. Con estos diferentes objetivos, que bueno, lo voy a poner de esta manera para que se vea mejor. Con estos diferentes objetivos tienen diferentes resoluciones. Generalmente utilizamos el 10X para poder ubicar nuestra muestra dentro de un portaobjetos. Después utilizamos el 40X para saber y amplificar esa muestra, que realmente es lo que estamos observando, de una manera más panorámica. Y ya cuando lo queremos de una manera mucho más específica, utilizamos el 100X, que generalmente se va con aceite de inmersión para que no pueda haber aire que pasa alrededor y realmente nos dé una imagen nítida de lo que nosotros estemos observando, sea una célula animal o vegetal, ¿ok? Aquí tenemos las diferentes partes del microscopio, vaya, el tornillo condensador, los macrométricos o micrométricos, que conforme nosotros vamos dando vuelta, nos vamos ajustando a la visión de cada uno tenemos una visión totalmente diferente y a lo mejor yo cuando lo ponga les digo, es que ya se ve súper bien, pero ustedes tienen una visión diferente a la mía, entonces hay que ajustar micrométricamente la resolución para que cada uno pueda tener una resolución efectiva, vaya, ¿sí? Ok, dentro del sistema mecánico de cómo funciona un microscopio, tiene un pie, que constituye el apoyo principal de la base del microscopio y puede variar en la forma, ¿sí? Puede ser un tubo, que es de forma cilíndrica o fondo negro, el revólver, que es la pieza giratoria donde se encasquetan los objetivos. Este es el revólver, vaya, que incluso para cambiar los objetivos no se agarran los objetivos para cambiar, sino se cambian con el revólver para poder manipular esos objetivos y que pueda ser funcional mucho más tiempo. Tiene una columna o un brazo, que es el brazo, que es toda esta parte que nosotros vemos aquí en esta imagen.
tiene una platina, que es donde se va a colocar la muestra con el cubre o portaobjetos que vayamos a utilizar. Tiene un carro que funciona como para mover, que este sería como la parte de una de las piezas de la platina que tiene una palanca para nosotros mover hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el centro, hacia el otro extremo, hacia arriba o hacia abajo esa platina para que realmente nosotros podamos encontrar la mejor manera para poder visualizar nuestra muestra. Y bueno, tiene el macrómetro y el micrómetro que ya les había comentado. También tiene los diferentes oculares, puede ser monocular como este que vemos aquí o binocular. Y tiene los objetivos que son los que les había mencionado, que van desde el 10 por, 40 por y 100 por, que para poder visualizar las imágenes. Tiene un condensador, que es un sistema de lentes, de 2 a 4 lentes, que el concentrador es un cono de luz que ilumina la imagen. Tiene un anillo portafiltros, de esta manera también, y tiene una fuente de iluminación, ¿no? Aquí viene el sistema de iluminación como tal, que es el condensador, el diafragma y la fuente de luz, que nos va a emitir la luz para nosotros visualizar la muestra aquí arriba. Y bueno, esto generalmente viene como cada uno de nuestros objetivos que están aquí. Esto no es necesario que se lo aprendan, simplemente aquí es por donde pasa, donde nosotros podríamos ver la imagen que pasa hacia la haz de luz y que realmente aquí te dice el aumento. Este aumento es 60 por de las propiedades que tiene este lente. Puede haber de 10 por, 40 por, 100 por, 60 por. ¿Okay? Y estas serían las imágenes que se pueden observar en un microscopio óptico de campo claro. Por ejemplo, la tela de una cebolla, que realmente lo que vemos son las vacuolas. Cada una de ellas pues tiene una pared celular. ¿Sí? Y generalmente si lo teñimos con azul de benceno se ve de esta manera. Tenemos un frotis sanguíneo donde vemos los diferentes tipos de células. Aquí no las podemos distinguir muy bien por la imagen, pero podemos ver monocitos, leucocitos, ¿sí? En cada una de estas diferentes células sanguíneas. O podemos ver algunas bacterias como son bacilos. Estas son forma de bacilos porque están alargadas. Si fueran cocos, sería vaya como el láser que está, un redondito rojo. Sería si fuera un coco, pero en este caso son bacilos, entonces se ven como de manera alargada. También podemos visualizar con un microscopio de luz. Esta imagen nos la pasó la doctora Rocío González Castañeda, que es una de las profesoras que daba este laboratorio también junto conmigo, pero es una de ellas donde vemos astrocitos del parénquima cerebral positivos a una proteína fluorescente que se llama GFAP. En este caso tenemos el microscopio de luz y nosotros aquí vemos los astrocitos, ¿sí? Que son un tipo de célula nerviosa, y nosotros tenemos aquí con inmunofluorescencia este tipo de astrocitos también. Los que se ven un poquito como más brillantes de esta manera son los que tienen la fluorescencia y son los que emite la señal, el fluorómetro que lo estamos viendo con el microscopio. Y aquí la configuración que nos muestra es que está en 50 micrómetros. ¿Okay? Entonces es una resolución bastante buena para nosotros poder visualizar los astrocitos de una célula nerviosa.